como tuvimos un descanso, entre los que estamos vamos a formar un párrafo, ¿verdad? Y nuestro tema del día de hoy, o sea, el tema del párrafo va a ser lo que hicimos durante el descanso, ¿sí? Entonces, voy a compartirles el documento para que vayamos armando nuestro documento y entre todos vamos a formar el párrafo. Entonces, el título es El descanso de medio año. ¿Alguien quiere empezar? Vamos a formar un párrafo entre todos. Entonces, ya cuando alguien dice algo y después el que sigue y todo, vamos a ir formando este párrafo. El descanso de medio año. Vamos a ver. ¿Quién quiere iniciar el párrafo del descanso de medio año? Kevin, José, ¿quién? ¿Quién va a iniciar? ¿Cómo lo empezamos? Podrías empezar hablando de qué es el descanso de medio año, o en Guatemala nos dan descanso de medio año, la última semana de junio. Podríamos iniciar así, ¿verdad? Y ya, luego, ¿qué se hace durante el descanso, verdad? Podríamos hacerlo así, como una pregunta. Entonces, en Guatemala se tiene un descanso de una semana, la última semana de junio. Durante este descanso, vamos a ver, realizamos, a ver, ¿quién quiere seguir? Realizamos actividades como, ¿qué actividades realizamos durante el descanso de medio año? Dormir, Miss. Dormir y levantarnos tarde, dormir más y levantarnos tarde. ¿Qué más? Viajar con la familia. ¿Manda? Viajar con la familia. Viajar con la familia. ¿Qué más? Ver series, ver películas, series. Ver series, películas. Realizar celebraciones. Mafer. Pues también hacer más nuestros pasatiempos, no sé cómo se podría decir. Utilizar el tiempo para practicar nuestros pasatiempos favoritos. ¿Qué más? Cocinar, Miss. Cocinar. Mariam o Joana. Miss, visitar a nuestros familiares. Visitar a los familiares que viven, que no frecuentamos debido a la distancia o falta de tiempo. ¿Qué más? ¿Qué, María? Miss, esa la iba a decir yo. Ah, ok. Entonces ya va el aporte de Mariam, que es debido a la distancia o la falta de tiempo. Joana.
es el año pasado y debido a la situación vivida por la pandemia, esto ha sido diferente, especialmente en el tema de reuniones, celebraciones y viajes. Pero Palomitas, palomitas. Es para ti. muy bien, quería ahorita. Pero seguimos, pero disfrutamos de diferentes Miss, también uno maneras. puede disfrutar el tiempo, o sea, compartir y disfrutar el tiempo de familia con nuestros familiares. ¿Qué manda? Disfrutar el tiempo en familia, Miss. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos terminar ese tema? ¿Cómo podríamos terminar? De diferentes maneras con nuestro núcleo familiar. Podríamos decir, ¿verdad? Con nuestro núcleo familiar y lo mejor, disfrutando el descanso tan esperado de medio año. Tan esperado por todos de medio año. ¿Quieren agregar algo más o así está bien? ¿Creen que se escucha bien para cerrar? Yo digo que ahí está bien, Miss. ¿Sí? Bueno. A ver. Entonces, en Guatemala se tiene un descanso de una semana, la última semana de junio. Durante este descanso realizaremos actividades como dormir más, levantarnos tarde, viajar con la familia, ver series, películas, realizar celebraciones, utilizar el tiempo para practicar nuestros pasatiempos favoritos, cocinar. Bien, entonces, que no visitar a familiares que no frecuentamos debido a la distancia o falta de tiempo. El año pasado y debido a la situación vivida por la pandemia, ha sido diferente, especialmente en el tema de reuniones, celebraciones y viajes, pero disfrutamos de diferentes maneras con nuestro núcleo familiar y lo mejor, disfrutando el descanso tan esperado por todos de medio año, o el descanso de medio año esperado por todos, tan esperado por todos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces aquí podemos ver que hemos hecho un párrafo, ¿verdad? Entonces, en este párrafo podemos ver que
tenemos una serie de frases, ¿verdad? Tenemos diferentes categorías gramaticales que utilizamos y estamos expresando algo sobre un tema, expresamos nuestras ideas. Entonces, para eso es un párrafo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de párrafo. Y ahorita les comparto en pantalla para... Esto era como introducción, ¿verdad? Al tema que vamos a ver hoy sobre esto de los tipos de párrafo, ¿verdad? Entonces, ahorita les comparto en pantalla el esquema de los tipos de párrafo. Y la redacción de los párrafos, ¿verdad? Entonces, ¿puedo compartir esto? Vamos a ver. Ya redactamos un párrafo. Dice que los párrafos, ¿verdad? Tienen diferentes características. Tienen unidad, tienen cohesión y tienen que tener coherencia. El párrafo en sí es un fragmento de un texto escrito en prosa o a veces podría ser también en verso, como en el caso de los poemas, ¿verdad? Entonces, escrito texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizados por el punto y aparte al final de la última línea. Entonces, vemos aquí el párrafo que hicimos, ya hablamos que hicimos durante las vacaciones, ya nos compartimos qué es lo que hacemos cada quien y entonces ya podemos ver que ya formamos ese fragmento de un texto. Ya si quisiéramos ampliar ese texto, ¿verdad? El descanso de medio año ya se explica por qué es que se da el descanso de medio año. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, se da el descanso porque está el Día del Maestro, ¿verdad? Entonces, los maestros tienen feriado este día también, y entonces los estudiantes también, ¿verdad? Porque necesitan este feriado para que los maestros no trabajen, pues entonces los estudiantes también tienen que descansar. También se da el feriado del 30 de junio, que es el feriado conmemoración de la Revolución de 1871, conocido antes como el Día del Ejército, ¿verdad? Entonces, esos dos feriados y luego los otros 3 días más se dan también y es decretado por el Ministerio de Educación que se iba a dar este feriado o descanso. Entonces, ya podemos ir ampliando y un poco de historia y agregando más a nuestro y hacer ya un documento, un artículo, ¿verdad?, sobre el feriado de medio año y cómo es que lo celebramos y que en diferente, o cómo es que lo aprovechamos, ¿verdad? Así como dijimos, en este momento no se toca nada de tareas, no tenemos tareas, se suspenden actividades académicas para que todos podamos retomar fuerzas y podemos ir agregando varias cosas, ¿verdad? Entonces, en sí, vamos haciendo varios párrafos y ya se hace un artículo. Pero como ahorita estamos hablando de esta redacción de párrafos, dijimos que era un fragmento de un texto en prosa. Como les decía, en prosa es como normalmente hablamos, como el texto que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? También estaba esto, ¿verdad? Aparte al final de la última línea. Se pone punto y final. Entonces les decía que entre las características de los párrafos está la unidad. Enunciados, principal y secundario, coinciden en una idea central. Estos tiene varios enunciados, ¿verdad? Y podemos ver también cuando redactamos un párrafo o leemos un párrafo, identificamos ideas principales y ideas secundarias. Ideas secundarias ya son como los ejemplos y todo lo que se va ampliando. Y se recuerdan, una idea principal es lo que se dice del tema, ¿verdad? Lo del título y lo que se dice de ese título o del tema. Luego está la cohesión, que es la articulación ordenada de oraciones mediante conectores, signos de puntuación, formas verbales, sinónimos y pronombres. Usamos, ¿verdad? Ahí cuando estábamos haciendo
ya tenemos un orden, se acuerdan de la sintaxis que tiene cierto orden, y este orden a la hora de escribir, ¿verdad? Vamos ordenadamente articulando una oración con otra, ¿verdad? Entonces, vamos ordenando y conectando estas oraciones para que se haga el párrafo. Los signos de puntuación, las formas verbales, sinónimos y los pronombres. La coherencia. Hay una relación lógica y semántica que tienen entre sí las oraciones del párrafo y con el tema global del texto. Siempre tiene que estar lo mismo que estábamos hablando del feriado de medio año, ¿verdad? Del descanso de medio año. Entonces teníamos relación. ¿Y qué hacíamos durante ese descanso? Que dormíamos más, que nos relajábamos, que hacíamos nuestros pasatiempos favoritos, que por falta de tiempo no lo hemos hecho en otro tiempo. También visitar, viajar, porque hay más días, ¿verdad? Máximo cuando entre las familias son docentes, ¿verdad? Los padres, entonces también tienen toda la semana de descanso y entonces pueden planificar un viaje o algo más, actividades en familia, ¿verdad? Entonces hay coherencia entre el título y lo que se va diciendo. Luego está la idea principal que habíamos hablado, que eran las ideas principales, que es lo que decía del título y lo que se decía de él, lo más importante. Y luego ya las oraciones subtemáticas, o sea, que tienen relación o son como subtemas, ¿verdad? O apoyo que explican o amplían la principal y esas son las secundarias. Y luego vamos a ver que están los párrafos. Hay dos tipos de párrafos. Hay párrafos de introducción, ¿verdad? Que tienen palabras para introducir o para contar o cómo empezar, ¿verdad? Estos párrafos nos van a introducir o inducir, ¿verdad? Al tema, que nos van a explicar de qué se trata ese tema. Luego dice que va a ser, que va a familiarizar al lector, ¿verdad? A despertar el interés, así como que lee uno el primer párrafo o una oración o qué hiciste durante tu periodo, durante tu descanso de medio año o qué puedes hacer durante el descanso de medio año. Y si uno está interesado en qué puede hacer, sigue leyendo. Entonces, eso es como que lo que le va a introducir al tema, ¿verdad? Entonces, despierta el interés, presenta el problema abordado y define el tema. En estos párrafos de introducción dice que pueden ser de síntesis, con una anécdota, ¿verdad? Durante el descanso de medio año fui con mi familia, tal cosa y todo. Y entonces ya llama la atención del lector y uno empieza a ver qué más hay, ¿verdad? Entonces son párrafos introductorios. Breves afirmaciones con citas, interrogantes y analogías. También puede ser que empecemos a escribir así, ¿verdad? O que veamos en un artículo y veamos estos párrafos, citando algo, como dijo tal persona, ¿verdad? Es necesario el descanso y entonces ya le llama a uno la atención. O una interrogante, ¿verdad? ¿Qué hacer, como les decía, qué hacer durante el descanso de medio año? O analogías, ¿verdad? Contar algo para demostrar otra cosa, ¿verdad? Entonces, con esta analogía, ¿verdad? O una metáfora o algo para que llame la atención del lector. Y luego están los párrafos de conclusión. Los párrafos de conclusión son los que tienen como propósito dejar impresión agradable en el lector. Ser un elemento que complete el texto, ¿verdad? Y ser un elemento que complete el texto y transmita información que sintetice todo el desarrollo del tema. Han visto ustedes, ¿verdad? Como para concluir tal cosa. Hay también ciertas frases, ¿verdad? Sí, palabras de conclusión, ¿verdad? Para terminar. En conclusión,
por lo tanto, sin embargo, tal cosa, ¿verdad? Entonces nos van a dar una conclusión y cuando leemos esas palabras nos dice, asimismo, ¿verdad? Estas palabras son de enlace y que nos van a demostrar que este es un párrafo de conclusión. ¿Por qué? Porque nos está diciendo ya lo último, ¿verdad? Nos está determinando o dando en conclusión el tema que estábamos haciendo o en un ensayo también, ¿verdad? Entonces, como conclusión se deduce que tal cosa. Entonces, esos son los párrafos de conclusión, ¿verdad? Y a eso se refiere, entonces, hablando de redacción, tipos de párrafo y también, ya sean un párrafo de introducción o un párrafo de conclusión. Muy bien, entonces, ahora, chicos, para practicar lo aprendido, van a trabajar la página 134. En la página 134, pues, viene también como parte de las actividades sobre lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? De las características de un informe. Y al final, el número 5, el número 4, 5 y 6 es relacionado con estas actividades de este tema. Dice, enumera las características de un párrafo, lo tenemos aquí en pantalla, unidad, cohesión y coherencia. Luego, las características de cada tipo de párrafo, los párrafos de introducción, para familiarizar al lector con el texto, despertar el interés, presentar el tema, ¿verdad? Definir el tema. Y también los de conclusión, para dejar una impresión, para sintetizar todo lo que se desarrolló. Y en la número 6 dice, construye un párrafo. Ustedes van a hacer un párrafo, pueden hacerlo si gustan del descanso de medio año o del tema que ustedes quieran. Van a ver la idea principal, luego 3 ideas secundarias de esto y por último construir un párrafo. Esto es lo que van a hacer entonces la página 134 como conclusión de esta clase de la redacción y los tipos de párrafos.